Bueno, les voy a hacer una pequeña introducción. Las culturas de la civilización occidental se difundieron por casi todo el globo. Originaria en Europa, cuenta con una vida urbana, estados representativos regidos por leyes y una división de poderes. La producción industrial, el cristianismo y el desarrollo científico. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del territorio y recursos. Grecia se dividía en tres partes. Empecemos con Grecia continental. Esta tenía cordones montañosos y valles aislados. Estos dificultaban la comunicación. La segunda es la Grecia insular. Esta eran archipiélagos que estaban en el mar Egeo. Una de las más importantes y más grandes eran la isla Creta y Eubea. La última es Grecia asiática. Esta estaba ubicada en Asia Menor y tenía relieves escarpados y semiáridos. Tenían valles fértiles que ayudaban a la agricultura y aquí se cultivaban pan, trigo, aceite, olivo y vid. Primeros pobladores. La primera mitad de la Edad de Bronce, Grecia continental estaba habitada por pueblos agricultores que vivían en aldeas. Estos no poseían diferencias jerárquicas marcadas y los pueblos eran llamados pelasgos. Civilización cretense o minoica. Esta fue una de las primeras civilizaciones y está ubicada en la isla de Creta. Sus años de esplendor estuvieron entre el 2500 y 1400 a.C. Eran politeístas y creían en los elementos naturales y especialmente en los toros. Creían que estos tenían fuerza y valor. Y también creían en una diosa madre de la fertilidad llamada Creta. El centro de economía y política eran los palacios. Aquí se pagaban tributos y se realizaban artesanías que después eran comercializadas. Para registrar estas comercializaciones, los cretenses inventaron un sistema de escritura, que era el lineal A, que todavía no está descifrado. Su ubicación era estratégica, ya que les permitió el comercio marítimo, la agricultura y la producción artesanal. Dominaron el comercio en el Mediterráneo oriental, entre los años 2000 y 1400 a.C. Esto lo llamaron talasocracia, que significa dominio o poder del mar. Entre el año 1450 y 1350 a.C. hubieron desastres naturales. Aquí se destruyeron palacios y esto hizo que hubiera una decadencia en la civilización. Civilización micénica. En el 2000 a.C. ingresaron a Grecia continental los aqueos, eolios y jonios, que eran grupos pastores y agricultores organizados en clanes. Desplazaron a los habitantes originarios de esas tierras por su superioridad militar. Al principio establecieron pequeñas aldeas, pero en el 1600 a.C. formaron numerosos reinos, como Atenas, Argos, Esparta, Ítaca, Tebas y Micenas. Palacios fortificados eran el centro político, social y económico. Allí vivía el rey o el wanax, el jefe militar y la burocracia estatal. También se realizaban talleres artesanales. Producían armas, textiles, joyas y adornos. Todos estos eran para retribuir a los funcionarios o se comercializaba en el exterior. Los funcionarios de mayor jerarquía recibían tierras de parte del wanax. Los aspectos de la vida palaciega se registraban con el sistema de escritura lineal B. Por otro lado estaban los campesinos, que vivían en aldeas lideradas por un basileo. Podían ser propietarios de sus parcelas o arrendarlas a un propietario a cambio de una renta. Trabajaban la tierra, cuidaban sus rebaños y debían pagar un tributo al palacio. Este tributo era recaudado por el basileo, que podía pagarle en producto o en trabajo. Si no, el palacio los proveía de la materia prima para elaborar artesanías textiles. Los esclavos eran el grupo más bajo de la sociedad. La mayoría pertenecía al palacio y realizaba tareas productivas y domésticas. En el siglo XV a.C., los aqueos conquistaron Creta. Desde entonces dominaron el comercio en el Egeo.
Por esta razón se involucraban con frecuencia en guerras por el control de las rutas comerciales. Una de estas fue la Guerra de Troya, en el 1250 a.C., en la cual se enfrentaron al puerto de Asia Menor. La invasión de los dorios sucedió en el año 1150 a.C. Los dorios eran una tribu indoeuropea, la cual manejaba el hierro y el combate a caballo. Por esta razón la civilización micénica se desmoronó. Junto con ello hubo migraciones de otros pueblos que afectaron al resto del Mediterráneo oriental. Esto provocó la interrupción del comercio. De este modo, los palacios micénicos entraron en crisis, y así se completa la primera fase de colonización griega. Crisis en el mundo griego. El llegó de los dorios tuvo un cambio en lo económico, político y social. Los palacios micénicos fueron abandonados y hubo un abandono en la escritura que fue el comienzo de la Edad Oscura. Al no haber escritura, tenemos dos tipos de fuentes. Las excavaciones arqueológicas, que son construcciones y artesanías, y los relatos tradicionales. Uno muy conocido es Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea. Oscura, la primera parte de la pirámide desapareció. Entonces quedaron los Aristoi, que significa lo mejor. Era el jefe o basilio y organizaba tareas colectivas. Con los campesinos libres. Tenían las tierras suficientes para abastecer a su familia. Esclavos. Eran prisioneros de la guerra y eran incorporados en los oikos. Estos tenían tierras. Los tetes. Eran personas sin tierras, pero eran libres. No estaban esclavizados, ya que un griego no puede esclavizar a otro griego. Así que por eso estaban debajo de los esclavos. Oikos, familia y economía. El oikos era la base de la sociedad, unidad económica y social, y en griego significa hogar. Este incluía la morada de la familia, las tierras de cultivo, pastoreo, las personas que vivían y trabajaban allí. Se agrupaban en aldeas y se reunían decenas de familias. La máxima autoridad era el padre, que administraba las tierras y lideraba a sus parientes, servidores y esclavos. También se encargaba de la educación moral, relaciones sociales y la vida cultural y religiosa. Las tareas eran distribuidas según edad y género. Las mujeres realizaban tareas domésticas y los hombres tareas agrícolas y de ganadería. La mayoría de veces eran autárquicos. Cuando no era posible, intercambiaban recursos. Por otro lado, las diferencias entre oikos ricos y pobres eran según la cantidad de miembros y animales que había en la familia. Ahora hablemos un poco sobre la estructura física del oikos. Decoración. Las paredes estaban pintadas de colores lisos y decoradas con tapices coloridos. El techo era a dos aguas y estaba cubierto con tejas de barro. El andrón era la sala de hombres. Allí se reunían, bebían y conversaban. Por otro lado, el gineceo era la sala de mujeres y de niños. Allí hilaban y tejían. Por último, el baño, que consistía en una bañera de barro con un sistema de desagüe que llevaba el agua al exterior. Los basilios eran la única autoridad. Estos tenían un papel militar, político, religioso y arbitraban conflictos, es decir, que intervenían en conflictos que tenía el pueblo. Este poder era hereditario, pero si aquel que lo heredara no era generoso y no hacía estos regalos y banquetes, no recibía el poder. Los basilios se reunían con los jefes locales para hacer un consejo y definir decisiones. Después, estas pasaban a asambleas. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda. Ahora ayúdanos a nosotras dejando un like y suscribiéndote al canal. También activa la
notificaciones. Adiós. ¿Qué significa? Adiós. Bueno, esperemos que les haya sido de mucha ayuda. Ahora, ayuda. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda. Ahora, ayúdennos a los... Bienvenidos a... Bienvenidos